Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 13 de octubre del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema de ayer y posteriormente pasamos a desarrollar el tema a tratar el día de hoy. Listo, entonces, con respecto a ayer, vimos dos temas importantes, la parte de la normatividad de la gestión documental y la parte de los cuidados que se debe tener en el proceso de la gestión documental, del cuidado de la conservación de los documentos. ¿Listo? Entonces, con respecto a la normatividad, vimos la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Eh, Les mostré la ley que contiene un total de 13 títulos y esa ley, a grosso modo, les voy a resumir, nos cuenta sobre a quién va dirigido esa ley, va dirigido a todas las entidades públicas y entidades privadas que llegasen a cumplir funciones públicas. Las entidades privadas no están reguladas por esa ley, pero si quieren hacer uso de la ley, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Listo, también habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto a la parte administrativa. También nos habla sobre las funciones con respecto a la parte de control y vigilancia. Nos habla también de que el Archivo General de la Nación es el ente principal, pero que pues a él le es un poco complicado llevar el proceso de la gestión documental de nuestro país. Entonces, por ende, nacen como unos hijitos de él con respecto a la categorización de los archivos. Hablábamos del archivo del departamento, del municipio, del distrito, de los entes territoriales, del orden del Estado. Entonces, se categoriza en varios tipos de archivos, los cuales llevan a cabo sus funciones y le informan todo al Archivo General de la Nación. También nos habla sobre que nosotros los colombianos tenemos derecho de ir a consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, ya que pues los documentos que están allá guardados son de carácter público. El Archivo General de la Nación está en obligación de proporcionarnos alguna copia que necesitemos, pero eso sí, limitado, ¿listo? Ya si queremos hartas copias, pues ya corren por cuenta del bolsillo de nosotros, como diríamos colonialmente, ¿listo? También nos habla sobre qué otras cositas, nos habla sobre las responsabilidades de los funcionarios de los archivos, nos habla sobre si llegase el caso que una entidad pública o privada, persona natural o jurídica, llegase el caso que se encuentre o tenga en su poder un documento que sea considerado público o sencillamente sea considerado histórico, debe entregarlo voluntariamente al Archivo General de la Nación, o si no, este va a empezar un proceso legal que se llama expropiación y pues como diríamos, si no lo entrega pues por las buenas, lo va a tener que entregar por las malas, pero que lo entrega, ¿listo? Porque pues hace parte de la nación. También, ¿qué otra cosa nos habla? Así, como a grosso modo, eso es prácticamente lo que nos habla la ley 594 del 2000. Hablábamos o tocamos también el tema de otras leyes, la ley de comercio electrónico, la ley de comercio electrónico, que es la 527, la ley de los delitos informáticos, que es la 1273, y la de la Habeas Data, que es la 1266. Nos habla sobre, digamos, las cosas que hay que tener presente, las cosas que hay que tener cuidado de la información que se brinda, de todas esas cositas, porque pues todos los delincuentes están ahí a cuatro ojos pendientes de qué hacemos. ¿Listo? Entonces es eso. Eso con respecto a la normatividad. Luego pasamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en el proceso de la gestión documental enfocados en la conservación de los documentos. Entonces hablamos que la conservación son todas las medidas preventivas y correctivas que se le da a un documento para alargar su vida útil.
¿Listo? Entonces, nos enfocamos en tres aspectos, como el gestor documental, que es el que lleva a cabo la labor, el papel, que es el documento, y la infraestructura. Entonces, con respecto al gestor documental, pues hablamos de todos los elementos de protección como la cofia, las gafas, el tapaboca, los guantes, el overol, los elementos que debe tener puestos para llevar a cabo su labor y de esa manera evitar tanto enfermedades para él como daños en el documento. Listo, luego hablamos del papel, las cosas que se deben y no se deben hacer con respecto al papel, cómo abrir adecuadamente los agujeros con la perforadora, no utilizar ningún tipo de ganchos, etcétera, etcétera. Luego hablábamos de la infraestructura, hablamos de las características que debe tener la infraestructura para que sea un espacio adecuado para los documentos, no estar ni tan arriba para que no le pegue tanto el sol, ni en el sótano por cuestiones, digamos, de que llega a ser caso que haya una inundación, que la ventilación debe ser artificial, nada de ventanas, ni ventiladores industriales, ni ningún tipo de ventilador, sino solamente por aire acondicionado, la limpieza, el mantenimiento, etcétera. ¿Listo? Pasamos a ver la guía número 2 que habla sobre los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo. Ahí vimos los tipos de archivo, cuál es el horizontal, cuáles son los verticales. Vimos lo que es el legajador, la perforadora, las carpetas colgantes, vimos las acetas, los legajos, ¿sí? Entonces esas cositas. Vimos las cajas de archivo, etcétera. Entonces, eso fue el tema, digamos, que tratamos ayer. Tenían que contestar dos cuestionarios del día número 4, evidencia número 1 y evidencia número 2. Entonces, ¿tuvieron algún inconveniente, alguna pregunta o todo estuvo ok? Profe, todo estuvo ok. Ok. Listo. ¿Los demás? ¿Todo bien? Bien, profe, gracias. Ok. Listo, entonces el tema a tratar el día de hoy es un tema un poco, ¿cómo les dijera? No, no un poco, no. Es el último paso de la gestión documental, que es la disposición final. Es un poco, digamos, a veces a las personas les cuesta, digamos, entender un poquito este tema, pero si le colocan, digamos, como sentido a todo el proceso que hemos llevado en todos estos días de la organización, la consulta, la conservación, también le colocan sentido con respecto a cuando hablamos del ciclo vital del documento, que el archivo ingresa por el archivo de gestión, luego pasa al archivo central, cumple con su ciclo de vida y todo eso. Entonces van a poder entender más fácil el tema del día de hoy, ¿listo? Entonces el tema del día de hoy es la disposición final. Es el último paso de la gestión documental. En este paso, eh, el documento, o sea, se toma una decisión sobre los documentos que ya cumplieron con su ciclo de vida. Cuando están en el archivo central, los documentos empiezan a cumplir su ciclo de vida o su ciclo vital, ¿cierto? Cuando ya un documento está a punto de cumplir con su ciclo vital o ya cumplió su ciclo vital, pues sencillamente se pasa a tomar una decisión de qué voy a hacer con ese documento, porque no lo puedo tener guardado ahí para siempre, toda la vida. Imagínese un poco de facturas de venta de ahí desde hace 50 años, pues eso no se puede, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer con esos documentos que ya cumplieron con su ciclo de vida o están a punto de cumplir? Entonces, eh, entonces la disposición final es eso. La disposición final viene a ser como prácticamente una decisión que se debe tomar cuando un documento cumple con su ciclo de vida o su ciclo vital.
¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, en ese momento hay que esa decisión se toma por medio de un documento que se llama tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, esa tabla de retención documental, al momento de llevarla a cabo o de elaborarla, nos brinda una serie de decisiones. Son un total de 5 decisiones que puedo tomar sobre esos documentos. Entonces, esas decisiones están ubicadas en la tabla de retención documental en un orden. ¿Listo? Entonces, la primera decisión que aparece es la decisión de la conservación total. Cuando yo tomo o yo decido conservar un documento en su totalidad, es porque el documento es de vital importancia para la empresa y lo voy a pasar a guardar al archivo histórico. ¿Claro? Entonces, solamente con esa opción, con que yo marque esa opción de conservación total, le estoy diciendo a los señores del archivo, oigan, háganme un favor, ese documento es muy importante para la empresa, cuídenlo harto y por favor y lo llevan a guardar el archivo histórico bajo llave. ¿Listo? Si yo decido que la conservación total no es una decisión que debo tomar sobre ese documento, paso a la siguiente, que es la de, permítame ya, porque se me fue, si, no sé si es primero escaneo o eliminación. Eliminación. La segunda opción es eliminación. ¿Listo? Entonces, la eliminación es la opción que yo tomo cuando decido que el documento sencillamente ya es hora de eliminarlo y pues ya toca darle de baja, como dirían el dicho. ¿Listo? Para que no siga, digamos, llenando espacio ahí en el archivo. La tercera opción que me da la tabla de retención documental es el escaneo. Cuando yo tomo esa decisión de escaneo es porque voy a digitalizar los documentos, ¿sí? O sea, lo escaneo y lo guardo y lo subo a la nube, que es como el archivo digital de las empresas, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, escaneo. Y la última opción, no, la cuarta opción que me da se llama microfilmación. ¿Qué es la microfilmación? Hoy en día en las empresas casi no utilizan eso, pero el Archivo General de la Nación sí. Entonces, por eso está en la tabla de retención documental. La microfilmación es una acción que se hace, que es como tomarle fotos al documento, pero no tomarle fotos con el celular, ni nada de eso. Es con una máquina especial que ustedes imagínense como un microscopio grande. Los que están aquí de la vieja escuela me van a comprender cuando hablo de los rollos fotográficos, ¿cierto? Anteriormente las fotos se tomaban con unos rollos, con las cámaras y se guardaban en unos rollos fotográficos. Esos rollos fotográficos a ustedes le tomaban la foto y así como quedó, quedó. Si quedó con el ojo chueco, quedó con el ojo chueco y quedó mirando para otro lado, pues quedó mirando para otro lado. Así como quedó, ya no había reversa. Y la foto se revelaba como quedó. ¿Listo? Por eso la generación de nosotros tiene fotos tan feas. Porque las de hoy, todas las fotos son photoshopeadas y como dicen los chicos hoy en día y todos y tienen un poconón de cosas ahí y todos se ven lindos. Pero en la época de nosotros no. Nosotros éramos al natural. Entonces, en la microfilmación se utiliza ese tipo de rollos fotográficos, pero en escala grande. Es un rollo fotográfico que aproximadamente puede guardar entre unas 2.500 a 3.000 fotos, ¿sí? Entonces, imagínense como un microscopio, el que se ven las bacterias y todo eso. Entonces, el rollo fotográfico se pone en la parte de arriba, ¿sí? Se pone en la parte de arriba.
aquí abajito hay como una luz que alumbra la parte de abajo en la mesita, digamos que es como una mesita donde hay un vidrio. Y debajo del vidrio está la cámara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Encima del vidrio yo pongo el documento, la luz que está acá alumbra para que se vea el documento bien claro y la foto que está, la cámara que está debajo del vidrio toma la foto. ¿Listo? Entonces, y esa foto se guarda en el rollo fotográfico que está en la parte de arriba. Cuando ya terminan todo el proceso, ese rollo fotográfico pasa a un control de calidad. Tienen que mirar que las fotos hayan quedado bien, que no hayan quedado torcidas, que no hayan quedado borrosas y todo eso. Si llegase el caso que pasara algo así similar, pues sencillamente el rollo se desecha y vuelve a empezar el proceso de nuevo. Porque todas las fotografías deben quedar de buena calidad, porque cuando una persona, digamos cualquiera de nosotros, va y mira un documento de esos que esté en un formato de microfilmación, sencillamente nosotros los proyectamos así como en una máquina similar a los que los médicos ven las radiografías. Se coloca en una, como en algo así similar y proyecta y pues la imagen se debe ver clara, ¿sí? Entonces es eso. Entonces por eso le hacen ese control de calidad. Y de esa manera pues evita, digamos, que las personas tengan contacto directamente con un documento que es muy antiguo y pues no lo pueden tocar ni mirar, ni, o sea, mirar sí de pronto, pero no tocar y palpar. Entonces es eso. Y bajo digamos, bajo esa foto, es que si la persona pide una copia, bajo esa foto es que se le da una copia a la persona. ¿Listo? No bajo el original porque pues es un documento muy antiguo y entonces es delicado, entonces no se puede coger y cada nada estar cogiéndolo y sacándole copia. ¿Listo? Entonces ese es el proceso de microfilmación. Las empresas hoy en día no lo utilizan tanto, eso más lo utilizan es para los documentos antiguos y todo eso, pero está ahí dentro de la tabla de retención documental. Y la última opción, la quinta opción, se llama selección. Esa opción de selección es una opción, y por eso está de última, que cuando yo paso por todas las decisiones que me dan como opción y llego a la última, que es la microfilmación, y todavía no sé qué voy a hacer con los documentos, sencillamente marco la opción de selección. La opción de selección es cuando el documento ya cumplió con su ciclo de vida o su ciclo vital y no sé qué voy a hacer con esos documentos. No sé qué hacer. Entonces marco la opción de selección y esos documentos entran como en un estado de stand-by. Ahí como que espérenme ahí en un ladito y ya miro qué voy a hacer con ustedes. ¿Sí? Entonces, y quedan ahí en ese estado mientras se mira qué se va a hacer con esos documentos. ¿Listo? Pueden pasar días, pueden pasar semanas, meses. Pues no he visto que sean años, pero de pronto puede llegar a pasar, digamos, un año y todavía no se sepa qué se va a hacer con esos documentos. ¿Listo? Entonces, esa es la última opción. Poco se utiliza, pero puede llegar el caso de que pase. Entonces, por eso está dentro de las opciones. ¿Listo? Entonces, esas son las 5 opciones que nos brinda la tabla de retención documental, que es por medio donde se hace el proceso de la disposición final. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que las tablas de retención documental las hacen cada una de las áreas de la empresa, de acuerdo al tipo del documento. Por ejemplo, las facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, todo eso lo hace el área de contabilidad. Que las cotizaciones, que los pedidos, todo eso el área comercial. Que las actas, los informes, pues eso lo hace el área administrativa. Cada área maneja sus documentos porque conocen el proceso de sus documentos. Hilda, buenos días.
Entonces, cada área conoce el proceso de sus documentos. Entonces, cada área se encarga de hacer sus tablas de retención documental. Pero, ¿qué pasa con esas tablas de retención documental? Yo las hago, ¿sí? Pero esas tablas deben pasar por medio de un filtro. No es que yo las hago, las envío a los señores del archivo y los señores del archivo hacen lo que yo les pida que hagan. No. Esas tablas de retención documental deben pasar por un filtro que normalmente es como el jefe del archivo, que es una persona que es capacitada, idónea, tiene experticia o experiencia, como lo quieran llamar, conoce todas las políticas de la empresa, toda la normatividad de la gestión documental, las leyes que existen sobre digamos, sobre el tiempo que debe permanecer un documento. O sea, es el duro y conoce todo sobre la parte de la gestión documental. Esa persona, que normalmente es como el jefe del archivo, la tabla de retención documental pasa por manos de esa persona. Esa persona revisa si lo que se está pidiendo que se haga está correcto o si no. Si está correcto, si yo le digo a los señores del archivo, ay, elimíneme tal documento, y si esa persona, el filtro, digámoslo así, llamémoslo así, el filtro, ve que está en lo correcto, lo firma, lo sella y lo envía a los señores del archivo y hagan ese procedimiento. Si esa persona ve que lo que se está pidiendo no se puede hacer, sencillamente devuelve la tabla de retención documental al área donde la enviaron y les dicen, yo no puedo autorizar esa tabla de retención documental, por favor revísenla. ¿Sí? Y listo. O sea, entonces él es el encargado de mirar si sí se hace o no se hace un procedimiento con respecto a la disposición final. ¿Claro? Entonces, eso con respecto, ¿qué más les cuento? Y ya. Entonces, entonces vamos a ir a nuestro Classroom. Entonces entramos a nuestro Classroom. Entonces, ¿cómo ingresan? Aquí a mano derecha hay 9 punticos. Ustedes dan aquí, se despliega una lista y ahí buscan el icono de Classroom, que es un cuadrito, un tablero verde con bordes mostaza que dice Classroom. Dan clic ahí y les va a aparecer de esta manera. ¿Listo? Cuando les aparezca de esta manera, si solamente tienen uno, pues entonces es el del 09 de octubre 23G1. Entonces dan clic ahí, Luisa Rosales, sobre el nombre para que se abra todo el curso. Van donde dice trabajo en clase, en la pestaña del centro, y van al quinto día. En el quinto día van a encontrar un documento que se llama plantilla de Excel. ¿Ya lo ubicaron? ¿Lo ubicaron? Chicos. Sí, señora. Listo. Plantilla de Excel, van a dar clic sobre ese documento. Él se abre de esta manera. Y en el recuadro gris o negro, como lo vean, a mano derecha, al lado del icono de la impresora, hay 3 punticos. Van a dar clic sobre esos 3 puntos y se abren 2 opciones que son detalles y abrir en una ventana nueva. Van a dar en la opción que dice abrir en una ventana nueva. Dan clic ahí y como pueden ver, pues abre en una ventana nueva. ¿Listo? Cuando esa plantilla abre en una ventana nueva, en el recuadro gris o negro, a mano derecha, al lado del icono de la impresora, hay una opción con una flechita señalando hacia abajo. Ustedes se paran ahí y ahí dice descargar. Dan clic ahí sobre ese botón para que lo puedan descargar en el computador. ¿Qué pasa desde el celular? En el celular
Si son muy buenos trabajando en el celular, pues trabajando el Excel en el celular, pues lo pueden hacer desde el celular. Si no, si no, si no les, digamos, si no son buenos, digamos, manejando Excel en el computador, pues sencillamente les voy a dar la otra opción que hay. Entonces, la otra opción que hay es hacerlo a mano. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto no es, digamos, una tarea. Es más como para que ustedes me pongan cuidado cómo es que funciona la tabla de retención documental, cómo se elabora y pues lo que ustedes deben hacer es contestar los dos cuestionarios. ¿Listo? Entonces, voy a hacer muy brevemente. Entonces, para el proceso de la tabla de retención documental, ustedes deben seguir un proceso para llegar a la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, este proceso empieza con la lista de documentos, luego pasa al cuadro de clasificación documental y por último vamos a la tabla de retención documental, que es esa que está acá abajo. ¿Listo? Entonces, hacemos todo el proceso, les voy a explicar cómo funciona y todo eso para que ustedes tengan idea. Si ustedes lo quieren hacer, digamos, a la par conmigo, lo pueden hacer. Si no, pues sencillamente colocan cuidado y hacemos el ejercicio. ¿Listo? Para que ustedes sepan más o menos cómo funciona la tabla de retención documental. Entonces, lo primero que se hace en una empresa en este proceso, en este procedimiento es listar los documentos. ¿Qué quiere decir? O sea, poner en una lista los tipos de documentos que tenemos en el área, la empresa, perdón, y todo eso. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es colocar los tipos de documentos. Entonces, acá en esta tablita abajo, vamos a colocar los tipos de documentos. Entonces, hay muchos tipos de documentos que maneja una empresa, como son facturas de venta, facturas de compra, cotizaciones, actas, informes, recibos de caja, incapacidades, permisos, pedidos, ¿sí? Devoluciones. Todos esos son tipos de documentos. O sea, algo muy general. Entonces yo voy acá a colocar cotizaciones. Acá voy a colocar facturas de venta. Y voy a colocar actas. Eso se conoce como serie documental. ¿Listo? Los tipos de documentos son conocidos como serie documental. A esa serie documental dentro de la empresa se le da un número, un código, que es el que lo va a identificar internamente en la empresa. Entonces yo voy a colocar de 2 dígitos 23, 34 y 16. Listo. Yo cuando tenga ya listo esto, lo que debo hacer, como pueden ver acá en la tablita de la lista de documentos, hay 2 columnas que tienen los mismos nombres, ¿cierto? Entonces paso esa información para acá. Entonces, ya después de listar los documentos aquí en esta tablita pequeña, la pasamos a la tabla grande. Ahí es una tabla donde pues me pide me enredé. Me pide información sobre esos tipos de documentos. ¿Listo? Entonces hay que llenarlos porque pues donde está la lista de los documentos de la empresa. Entonces en ítems es solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, la lista de documentos que sea necesaria. El área es el área donde pertenecen esos documentos, esos tipos de documentos. Entonces, por ejemplo, cotización hace parte del área comercial, facturas de venta, de contabilidad,
y actas del área administrativa. ¿Cierto? ¿Qué pasó acá? Entonces, esa es la información que me pide. Ahora la subárea es como un bebé del área, ¿sí? Es como una oficina interna dentro del área que se encarga, digamos, de algo especial. Si no, se coloca la misma área, si no existe esa subárea dentro de la empresa y dentro del área. Entonces, comercial, contabilidad, siempre hay una subárea que se llama facturación, que es el encargado de manejar todas las facturas de la empresa, ¿cierto? Y la administrativa, pues no hay, entonces administrativa. Listo. ¿Qué pasa aquí con esta subserie documental? Aquí es donde viene, digamos, la parte más importante de este proceso, que es donde yo voy a categorizar o voy a clasificar esa serie documental. Cuando yo hablo de serie documental, que es el tipo de documento, estoy hablando en general, digamos, en general, todas las cotizaciones de la empresa, en general, todas las facturas de la empresa, desde las que se hicieron hace 5 años o 3 años, como las que se hicieron ayer, en general, ¿cierto? Pero acá voy a especificar exactamente cuáles, o sea, voy a seleccionar solo un grupito. Entonces, cotizaciones, entonces voy a decir cotizaciones enviadas, no recibidas, sino enviadas en el mes de enero de 2023. Cotizaciones enviadas de enero, ¿cómo le de enero nomás? De enero de 2023. Aquí, facturas de venta, cotización, facturas de venta de año 2019. Listo. Y actas de enero a junio de 2023. Entonces, ¿sí ven? Yo escogí un grupito, solamente un grupito, algo específico de esa serie documental que es el general. ¿Listo? Entonces ustedes pueden manejar ahí meses, años, periodos, como son bimestres, trimestres, semestres, como lo quieran manejar. ¿Listo? Eso sí, teniendo en cuenta también los años, ¿no? Tampoco es que vayan, o sea, en la empresa, por ejemplo, a no ser que esté ya guardado y ya llevó todo este proceso al archivo, esté guardado en el archivo histórico, no pueden haber en una empresa documentos del año, por ejemplo, 1989. O sea, ¿por qué existen en el archivo todavía documentos de ese año? ¿Sí? Entonces, si no son considerados documentos históricos, ¿qué hacen ahí guardados todavía? Entonces, es eso, ¿listo? Y aquí, en estas 3 últimas columnas, habla sobre el ciclo vital del documento, ¿cierto? Como pueden ver ahí. Entonces, estas 3 columnas o estas 3 últimas columnas nos habla sobre lo que nosotros vimos el primer día, ¿se acuerdan? Sobre el ciclo del documento. Entonces habla sobre el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Pero, ojo, en esta primera etapa, el archivo histórico no puede estar porque es que el archivo histórico, si yo reflejo que algún documento de estos está guardado en el archivo histórico, es porque ya hice todo este proceso. ¿Sí? Entonces no debería estar ya en el archivo, o sea, no debería estar ya en esta lista porque ya está guardado en el archivo histórico, ¿cierto? Entonces acá en esta plantillas de cuando se pone en la lista de documentos solo debe aparecer archivo de gestión o archivo central. ¿Listo? Y las otras 2 columnas, ya esta y esta, pues se diligencian de acuerdo a la conservación y frecuencia de consulta o de utilización de los documentos, que eso también lo vimos el primer día. Entonces, ¿cómo yo determino si un documento está en el archivo de gestión o en el archivo central?
Entonces acá coloquemos enero, no, sino coloquemos septiembre. Septiembre. Listo. Más cerquita. Entonces, ¿cómo determino yo si un documento está en el archivo de gestión o en el archivo central? Sencillamente el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si fue el mes pasado, pues lo más probable es que esté todavía en el archivo de gestión. Si está hace de 2 meses, 3 meses hacia atrás, probablemente esté en el archivo de gestión. Pero si ya son de 5 meses, de 6 meses, 7 meses atrás, si ya, por ejemplo, son años atrás, pues ya debería estar en el archivo central. Depende la eficiencia de los procedimientos internos de la empresa. ¿Listo? Pero digamos que esta empresa, pues es en la que estamos trabajando, digamos, esta tabla es muy eficiente. Listo, entonces cotizaciones enviadas en septiembre del 2023, pues ¿dónde van a estar? En el archivo de gestión. ¿Listo? Facturas de venta del año 2019, pues en el archivo central. Y actas de enero a junio del 2023, digamos que están en el archivo central, que son muy eficientes en esta empresa y ya están en el archivo central. ¿Listo? Entonces es eso. Ahora ya teniendo eso, llenamos de acuerdo a la información de acá abajo. Entonces vamos a ver si me entendieron en esta partecita. Entonces, estos documentos están guardados en el archivo de gestión. ¿Su conservación es qué? ¿Su conservación es útil o importante? Chicos. No he entendido. Entonces, estas dos columnas se diligencian de acuerdo al cuadrito de acá, de abajo de colores. La conservación está acá abajo si es útil o importante de acuerdo a qué archivo estén. ¿Listo? Igualmente la frecuencia, el grado de frecuencia de utilización. Es útil porque es activo, está activo todavía. Entonces, es útil porque está en el archivo de gestión. Útil. Y es activo o activa, pongámosle como sale ahí, activa, porque está en el archivo de gestión. ¿Listo? Ahora esta que está en el archivo central. La conservación viene siendo Importante. Importante. Activo. Importante y semiactivo. Y la otra, como está también en el archivo central, también se va a colocar importante y semiactiva. ¿Se acuerdan cuando el primer día yo les expliqué cómo trabajaba el archivo de gestión, el archivo central y el histórico? Cuando un documento está en el archivo de gestión, su conservación es útil porque pues es un documento que está ahí en la mano y que se necesita tener ahí a la mano porque no ha terminado con su trámite. Entonces, es considerado útil. Y el grado de frecuencia de consulta o de utilización de ese documento es activo porque se está utilizando mucho, es constantemente su utilización. Cuando un documento que ya pasa a guardarse el archivo central es porque un documento ya terminó con su trámite, ya no tiene nada pendiente y pasa al archivo central a cumplir con su ciclo de vida o su ciclo vital, ¿cierto? Entonces pasa a un estado de importante, porque es importante para la empresa, mientras cumple con su ciclo vital, en un estado importante, pero su utilización o consulta ya no es tan activa como cuando estaba en el archivo de gestión. Ya se consulta poco o ya casi no se consulta, ¿sí? O sea, es poco la utilización que se le hace a esos documentos, ¿cierto?
Cuando ya un documento llegase el caso que pase al archivo histórico, que son esos documentos de vital importancia para la empresa, pasan a un estado de, acá voy a destapar, pasan a un estado de vital, porque son de vital importancia, y el grado de frecuencia de consulta o de utilización de esos documentos es inactiva. ¿Por qué? Porque ya no se utilizan, ya no se consultan, ya no, o sea, yo para qué necesito estar consultando, digamos, el acta de constitución de la empresa. A mí en el accionar de la empresa de todos los días o el actuar de la empresa de todos los días, no necesito estar consultando el acta de constitución de la empresa. ¿Para qué? ¿Sí? O el reglamento original de la empresa. ¿Para qué? Si tengo el librito que nos dieron cuando entramos a la empresa, lo tengo ahí en el cajón. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces pasan a ser inactivos. O sea, son importantes, son vitales, están guardados bajo llave, pero no se utilizan. Para nada. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces acá ya quedó diligenciado el cuadrito. Entonces colocamos el tipo de documento, colocamos el área donde pertenecen esos documentos, seleccionamos un grupito específico de esos documentos e identificamos dónde está ubicado de acuerdo al ciclo vital del documento, si en el archivo de gestión o en el archivo central. ¿Listo? Cuando la empresa ya tiene listados sus documentos, que eso lo van alimentando diariamente, no es que lo hacen en un solo día y colocan todos los documentos de la empresa, no, eso lo van alimentando diariamente. Es un proceso continuo que se hace dentro de la empresa. Cuando ya... ¿Qué pasó? No sé. Ay, esta vaina. Listo. Cuando ya tengo eso, entonces tengo yo la lista y todo eso, paso a ser un cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación documental es donde me clasifica más detalladamente la información que tengo de algún tipo de documento. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la mayoría de información ya la tenemos, ¿cierto? Ya tenemos el área donde pertenecen los documentos, el código de la serie documental y la subserie documental, que es la clasificación específica que tomé de cada tipo de documento. Lo único que no tenemos es código del área y código de la subserie documental. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso normalmente lo hacen las personas que tienen experticia en este tema, entonces sencillamente diligencian eso rápido, pasan la información de un lado al otro. Y esto me tiene estresado, yo no sé por qué quedó así. El código de la serie y la serie documental. Ay, ¿qué pasó? La subserie documental, que es esta. Entonces están. Y listo. Yo lo agrando acá. Lo agrando para que ustedes puedan ver mejor. Muy grande. Listo. Esto es lo que normalmente cuando ya la lista de documentos está hecha hace tiempo en la empresa y se va alimentando constantemente. Cuando yo voy a hacer un proceso de tabla de retención documental, lo primero que voy a hacer es el cuadro de clasificación documental. Luego ahí sí paso a hacer la tabla de retención documental.
En el cuadro de clasificación documental, pues clasifico esos documentos específicos que voy a hacer el proceso de la tabla de retención documental. Entonces, aquí en código del área, pues sencillamente es como, ahí van los códigos que identifican cada una de las áreas dentro de una empresa. Normalmente cuando uno llama y le contesta el conmutador y le dice, si conoce si conoce el número de la extensión, márquelo. Si no, marque 234 para contabilidad, 341 para comercial, ¿cierto? Normalmente esos son los códigos que identifican al área dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, aquí pues vamos a colocar unos números ahí al azar, ¿listo? Entonces, yo los voy a como entrelazar entre los códigos de serie como para que tenga sentido. Entonces, 234 comercial, 321 y un 123. Listo. Esos son los códigos que identifican el área o el departamento dentro de una empresa. Son ejemplos, ¿no? No es que sea, digamos, exactamente los mismos códigos para todas las empresas y todo eso. Ojo con eso. Y aquí en código de la subserie documental normalmente es como cuando ustedes van a una biblioteca y cada libro tiene un código, ¿cierto? Que identifica que es ese tipo de libro. Digamos, si yo estoy buscando un libro de biología que me hable sobre las partes del cuerpo, a mí el código que identifica ese libro me dice, este código es de tal libro que habla es de tal materia y habla de tal tema, ¿sí? Entonces, así pasa con los documentos dentro de una empresa. Hay que clasificarlos e identificarlos dentro de todos los documentos que maneja la empresa. Entonces, por ejemplo, acá, cotizaciones enviadas en septiembre del 2023. Entonces, yo voy a colocar un código que identifique esa subserie documental. Entonces coloqué cotizaciones, raya, enviadas, 09 septiembre 2023. Listo. Es un código que me identifica cuál es esa subserie documental. ¿Listo? La segunda, facturas de venta del 2019. Listo. Actas de enero 01, rayitas a 06, que es junio de 2023. ¿Listo? Son códigos que me identifican esa subserie documental. ¿Listo? Entonces, ahí es algo que ya, digamos, clasificamos esos documentos. Cuadro de clasificación documental. ¿Listo? Entonces, las tablas de retención documental yo les había comentado que se hacen por áreas, ¿cierto? Entonces, aquí, como tenemos 3 áreas diferentes, vamos a seleccionar uno y preferiblemente que ya esté en el archivo central. Tenemos contabilidad, que son las facturas de venta, o el área administrativa, que son las actas. Entonces voy a hacer la factura de venta. Esto es la factura de venta. La tabla de retención documental con las facturas de venta. ¿Listo? Cojamos el área de contabilidad. Listo, lo vamos a hacer con un documento. Acá en este caso solo va a haber un documento, pero si llegase el caso que sean varios documentos de la misma área y a varios les voy a hacer el mismo proceso de la tabla de retención documental, pues entonces los enlisto en la tabla de retención documental uno debajo del otro. ¿Listo? Entonces aquí para sacar el código para la tabla de retención documental dice que debo unir todos los códigos que tiene ese documento. Por ejemplo, el código del área, entonces 321
321, el código de la serie que es 34 y el código de la subserie que es facturas de venta 2019. Ay, ¿qué pasó? Facturas de venta de 2019. Listo. Eso es lo que me dice que haga. Me dice que debo unir esos tres códigos. 321, 34, facturas de venta 2019. ¿Ese código que acabo de crear me dice algo? Sí. Me dice que son unos documentos del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del 2019. Eso es lo que me dice el código y no necesito más información. Solamente eso. Y ya. Entonces, acá les presento a lo que venimos, como dice el cuento, que es la señora tabla de retención documental. Eso, digamos, es como la parte, digamos, importante del día de hoy. Entonces, les presento a la señora tabla de retención documental. Es una plantilla pequeña, específica, fácil de diligenciar y se van a dar cuenta. O sea, algo simple, pero que para poder llenar esta tabla de retención documental se necesita hacer todo lo anterior que hicimos. Entonces, pues se necesita mucha experiencia, se necesita conocer todos los documentos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, como tal, llenar la tabla es fácil, es rápido, o sea, no tiene nada del otro mundo, pero pues es el proceso que se lleva para llegar a esto. ¿Listo? Entonces, la tabla de retención documental tiene su encabezado, ¿cierto? Y donde se diligencia la tabla de retención documental, que es donde se toman las decisiones. En el encabezado, pues normalmente va el logo de la empresa, acá a mano derecha va información como el código del documento, que normalmente pues es el mismo, la versión pues 01, 010, 020, las versiones que ya lleven en esa área, entonces en este caso voy a colocar 01. La fecha, se coloca la fecha en el momento en que se hizo la tabla de retención documental, en este caso voy a colocar la de hoy. Página 1 de 1 porque es solo una hojita, entonces eso no tiene relevancia ahí. Listo. Aquí debajo de donde está el logo de la empresa va el nombre de la empresa, donde dice entidad productora va el nombre de la empresa, donde dice oficina productora va el área de donde están llenando la tabla de retención documental. Si ustedes están en el área de contabilidad, pues colocan contabilidad. Si están en el área de talento humano, pues colocan talento humano. Si están en el área administrativa, pues colocan administrativa. ¿Listo? Acá al otro lado dice código, entonces colocan un código, el código de la empresa, que normalmente es el de la gerencia, 514, porque lleno en rojo, no sé. Acá. Y el código del área, que es el que tenemos arriba, que es 321. Entonces ahí coloco 321. Y listo. Claro, ahí es como más de datos de la empresa y eso. Acá, entonces ahora vamos al contenido de la tabla de retención documental. Donde dice código, acá en la primera columna, vamos a copiar el código que hicimos arriba, donde unimos todos los códigos del documento. Y fafá. Listo. En la siguiente columna nos habla sobre la serie o tipos de documentos. Ahí vamos a colocar la subserie documental, que es facturas de venta del año 2019, para identificar mucho más claro
de qué es exactamente de cuáles documentos que estamos hablando. Acá donde dice retención, que son 2 columnas, nos dice dónde está el documento, archivo central o esto de gestión o central. Sencillamente coloco una X que está en el central. Todas estas letricas que usted ven acá, todas esas convenciones están abajo, como ustedes las pueden ver. ¿Listo? Están abajo y se pueden identificar qué significa cada una de esas letras. Entonces empezamos con la columna que dice OC, que es original o copia. Entonces, siempre, así sean varios documentos, siempre se va a escribir en singular. ¿Listo? Como está en la convención, o sea, como está abajo. Y acá en la disposición final son las decisiones que yo les expliqué desde un principio. CT significa conservación total, la E significa eliminación, ES escaneo, la M microfilmación y la S selección. Entonces aquí sencillamente con una X marcamos la opción que nosotros deseamos para ese documento o para esos documentos. Entonces yo les voy a ir preguntando y ustedes me van diciendo si sí o si no. ¿Listo? Entonces, unas facturas de venta del año 2019, ¿las voy a conservar en su totalidad para pasarlas a guardarlas al archivo histórico? ¿Sí o no? No. No, porque no son de vital importancia para la empresa. Son importantes, pero no de vital importancia. ¿Las elimino? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? porque como son facturas o no se guardan en el archivo central. Recuerden que las facturas de ventas son unos documentos contables. Y se acuerdan que el primer día yo les hablé algo del tiempo, que había una ley que decía que mínimo tenían que estar guardados 5 años. 5 años. Entonces, ¿cuántos llevan esos que son del 2019? 4. 4. Entonces, ¿se pueden eliminar? No. No, ¿cierto? Entonces, esa opción descartada por cuestiones de ley. Que las escaneen. ¿Puedo pedir que las escaneen? Para guardarlas digitalmente. Sí, ¿cierto? Sí, yo creeré que sí. Microfilmación, como ya les dije, es algo como ya obsoleto, entonces, pues esa opción. Y pues selección, no porque ya tomé una decisión, que es la de escaneo. Esta opción, si ven que están de últimas, que es cuando pasamos por todas las opciones y no sabemos qué hacer, entonces marcamos selección, porque ya no hay más que tomar. Entonces, como ya marcamos escaneo, entonces selección, descartada también. Y acá en procedimiento, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle a los señores del archivo muy claramente qué es lo que quiero que hagan. O sea, les voy a redactar. Entonces les digo, no voy a escribir señores del archivo, pero sí les digo, señores del archivo, por favor, se llevan las facturas de venta del año 2019 originales, del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Le digo, señores del archivo, por favor, se llevan esas facturas de venta que están en el archivo central, que son las originales, ojo con eso, por favor las escanean para que las digitalicen. Gracias. Y listo. Y ya. Aquí donde dice firma responsable, pues ahí se coloca el nombre de la persona que elaboró la tabla de retención documental.
En este caso voy a colocar mi nombre y la fecha. Igualmente la misma fecha de arriba, que es 13 de octubre de 2023. Y listo. ¿Qué pasa con esta tabla de retención documental? Pues pasa por el filtro, que se acuerda que es la persona encargada. Ese filtro revisa la tabla de retención documental, mira el código, la serie está bien, archivo central, originales, que está pidiendo que las escaneen, mira el año, sí, que las escaneen, revisa qué es lo que está pidiendo, listo, está bien. La firma, la sella y la envía a los señores del archivo y les dice, pueden hacer ese procedimiento. Pero ¿qué pasa? Donde llega el caso de que sin querer queriendo se fue una X acá y no nos dimos cuenta. En el procedimiento no dice nada que eliminen, pero se fue una X ahí, sin querer queriendo. Entonces, ¿qué pasa con el filtro? ¿Quedó mal? Está mal, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer el señor filtro o la señora filtro? ¿No da la aprobación? No da la aprobación, ¿cierto? Entonces, la revisa, empieza en orden, los datos, archivo central, original, eliminación y escaneo. Entonces se devuelve, mire la fecha. No, esto no lo pueden eliminar. Va y mira el procedimiento, pero acá no dice que eliminen. Pero vuelve, revisa. No, yo no puedo aprobar eso, porque de pronto los señores del archivo se confunden y no leen el procedimiento y terminan eliminando esas facturas. Entonces, no se puede. Entonces, ¿qué hace? La devuelve al área de contabilidad y le dice, por favor, revíseme en esa tabla de retención documental que quedó mal hecha. Entonces, se revisa, se corrige, vuelve, se envía y dice, ahora sí la puedo autorizar. Firma, autoriza y se va a procedimiento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen. Entonces, ya con eso, entonces hacen el procedimiento de la disposición final, que es cuando un documento está a punto de cumplir con su ciclo vital, en este caso, que está a punto, empezaron a adelantar cositas con ellos, ¿sí? O que ya cumplió con su ciclo vital, pues entonces se hace la tabla de retención documental, se toma la decisión de qué hacer con ellos y listo. Entonces empieza su ciclo. Salen unos documentos y entran otros documentos nuevos a llenar el espacio que van dejando. ¿Listo? Entonces es eso. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud sobre este procedimiento? Recuerden que pues ustedes aquí no vayan a salir unos expertos llenando tablas de retención documental ni nada por el estilo, porque para hacer esto se necesita de mucho trabajo, mucha experiencia, conocer las políticas de la empresa, o sea, hacer todo eso. Hay personas que estudian para hacer eso, ¿sí? Entonces es eso, o sea, es más como para que ustedes tengan conocimientos y en un futuro ustedes ven un documento de esto y digan, ay, yo sé, eso es una tabla de retención documental y yo sé para qué sirve, por lo menos. ¿Listo? Tampoco es que van a decir, ay, yo soy experto haciendo tablas de retención documental, póngame a hacer que yo sé cómo hacer eso. No, porque pues eso no se aprende ni en 1, 2 horas, eso necesita mucho tiempo de estudio, ¿listo? Entonces es más para que tengan conocimiento de qué es y para qué sirve este tipo de documentos que se hacen dentro de las empresas, ¿listo? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, les voy a activar los dos cuestionarios del día de hoy. ¿Dónde están? Ay, se me perdieron. Acá. Les voy a activar los dos cuestionarios del día de hoy, que tienen sus 3 preguntas, igualmente como los otros. Y
las preguntas son con respecto al tema que vimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces hoy 13 de octubre. Listo, primero. Y segundo acá. Segundo. Listo. Entonces ahí ya a ustedes les va a aparecer las dos evidencias, que son los dos cuestionarios. ¿Listo? Acá ya les voy a proyectar para que se den cuenta que ya salen ahí en el día número 5. La plantilla, que es el ejemplo que les hice, más las dos evidencias. ¿Listo? Bueno, eso con respecto al tema y eso. Ahora saliéndonos un poquito del tema de las tablas de retención y disposición final, les voy a dar dos avisos parroquiales, como diríamos. El primer aviso, yo creo que ustedes se estarán preguntando, bueno, ya hicimos el curso, ¿cómo funciona la certificación? Entonces, la certificación aproximadamente se demora entre 1 o 2 semanas aproximadamente, ¿sí? Les va a llegar al correo institucional, al que dice @institutotecnisistemas.edu.co. A ese correo les va a llegar el certificado. Ojo, sugerencia, saquen ese certificado de ahí, de ese correo. Abran el correo, descarguen el certificado, envíeselo al correo personal, imprímanlo, envíeselo al WhatsApp, no sé, pero sáquenlo de ese correo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con el tiempo ese correo se deshabilita, por ahí en un mes más o menos se deshabilita y ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo. Y si ustedes no sacaron ese certificado del correo, pues sencillamente el certificado se les va a perder. Y si ustedes lo necesitan para ya, si ustedes piden una copia, no se la van a pedir, no se la van a tener para ya. Entonces, ese es el problema. ¿Listo? Entonces, ténganlo en su correo guardado, vayan, si pueden, vayan, imprímanlo y ténganlo guardado en una carpetica que cuando lo necesiten van y le sacan una copia y listo, ¿sí? Háganlo. Lo importante es que lo saquen del correo. ¿Listo? ¿Claro? Esa partecita. Sí, señora. Ahora, el segundo aviso parroquial. De pronto, porque no he visto acá, pero reviso. No han publicado nada. Lo más seguro es que publiquen aquí en el Classroom, en la parte de tablón, del tablón de anuncios, publiquen un cuestionario de satisfacción, una evaluación de satisfacción. O sea, ustedes deben ingresar a un Meet, ahí les van a dar un link para que llenen un formulario de una evaluación de satisfacción con respecto al curso. ¿Listo? Eso lo hacemos tanto con Pensar como en Tecnisistemas para que nosotros podamos mejorar nuestros procesos internos. ¿Listo? Entonces, si publican acá o les llega de pronto al correo institucional o personal, ¿sí? Por favor, les pido pues que ingresen, llenen el formulario y todo eso porque pues para nosotros es de vital importancia contar con las opiniones de ustedes y poder saber qué es lo que piensan ustedes y de esa manera pues mejorar nuestros procesos. ¿Listo? Entonces, por favor, estar pendientes de acá del Classroom en el tablón o sencillamente del correo o del correo personal o del institucional. De pronto si les llega alguna información con respecto a eso, entonces para que hagan el formulario, el cuestionario. ¿Listo? Listo, profe. Profe, Señora una pregunta. Sí, señor. Eh, profe, una pregunta. Sonia. En caso de que, en caso, profe, de que lleguen a llegar los certificados, eso, tú nos podrías hacer el favor de enviarnos un mensajito al Classroom para pues uno poder estar pendiente o...
Pues ¿sí? en verdad, O, a mí no me informan cuándo generan los certificados, en verdad. listo, profe. Entonces no tengo, o sea, por eso les digo que por ahí en una semana o 2 semanas máximo, más o menos les está Estar llegando el pendientes. certificado para que estén pendientes porque de verdad no sé, o sea, a mí digamos no me avisan ni nada, o sea, por el estilo. De pronto sí, si alguien más bien del grupo le llega el certificado, digamos la otra semana, ¿sí? O algo, entonces pueden publicar por el grupo del Classroom. A mí ya me generaron el certificado, por favor revisen sus correos Listo, para profe. que los demás revisen, ¿sí? De pronto más bien por ese Listo, ladito, profe. yo creo que les queda más Listo, fácil. profe. ¿Listo? Listo. Entonces, si algo, a alguien de pronto el lunes o el martes o el miércoles ya les llegó el certificado, entonces de una vez escriban ahí por el Classroom. Chicos o compañeros, a mí ya me llegó el certificado, revisen sus correos para que el resto de compañeros revisen el correo a ver si también ya les llegó el certificado. ¿Listo? Y puedes bajar el Sí. certificado. Entonces, igualmente, pues estén pendientes, por ahí revisen una vez al día, por ahí al finalizar el día, por ahí tipo 5 de la tarde, van y revisan el correo institucional, lo actualizan, ahí desde el celular o en el computador lo actualizan y revisan. Ah, hoy no lo generaron. Al otro día, por ahí 5 o 6 de la tarde, van y revisan otra vez. Hoy tampoco lo es. Y ya, ¿listo? Listo, Entonces, profe. para que lo tengan en cuenta. Entonces, chicos, fue un placer haber estado con ustedes. Se quedan aquí conectaditos para que si alguna, surge alguna pregunta, duda, inquietud, la hacen con respecto a los cuestionarios y yo con gusto les ayudo con la respuesta. ¿Listo? Fue un placer haber estado con ustedes, haber dictado este curso, haberles, digamos, brindado este poquito de conocimiento que tengo con respecto al tema, porque pues tampoco soy muy súper experta, porque pues no trabajo en esa área, pero pues tengo conocimiento. ¿Listo? Y espero que pues el conocimiento que adquirieron pues les sirva así sea un poquitico en su vida laboral. ¿Listos, chicos? Les deseo éxitos y que tengan un feliz día. Hilda, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, qué pena molestarla. Tranquila. El correo que su merced nos está comentando es ese correo para nosotros, está mirando la certificación, sí, este correo que nosotros nos ingresamos todos los días. Sí, señora. Ahí es donde les va a llegar la certificación. ¿Listo? Ok, qué pena molestarla. Otra, lo que pasa es Señora. que yo en el día de ayer no pude asistir Sí, porque fue señora. que mi hijo, mi bebé, se enfermó en el hospital todo el día. Llegué hasta por la noche y la verdad fue imposible. Puedo Tranquila. desarrollar lo del día de ayer, pues yo lo estoy ya desarrollando. Ya miré el video, profe, que tú enviaste y ya estoy desarrollando el cocinado. Si me hicieras el favor, qué Ok, pena. sí, tranquila, no importa. Tranquila. Vale, gracias, Primero profe. lo primero. Señora, qué pena. ¿Listo? Entonces, tranquila. Contesta los cuestionarios de ayer y los de hoy, no hay problema. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Ok, entonces es eso, chicos. Entonces, que tengan un feliz día. Como ya les acabé de decir, nos quedamos aquí conectaditos por alguna pregunta o duda. Y fue un placer haber estado con ustedes. Que tengan muchos éxitos. Profe, muchas gracias. Gracias, profe, muy amable. Igualmente, profe. Gracias, Muy profe. gentil. Profe, muchas gracias aprendí muchas cosas en el curso. Mil bendiciones y gracias por tus deseos. Gracias, igualmente. Muchas gracias, profe. Muy amable por todo.